Ok, vamos a continuar con el estudio de subespacios vectoriales. Rápidamente, recordemos que un subespacio vectorial de un espacio vectorial V es un subconjunto de V que con las operaciones de V, él es un espacio vectorial. Probamos la clase anterior esta proposición, que es un criterio que me permite determinar cuándo un subconjunto es un subespacio. Y lo que vemos es que las propiedades que debe cumplir un subconjunto son las mínimas que le podríamos pedir. Es decir, que posea el elemento neutro de la suma. Y vemos que esa condición es equivalente a que no sea vacío. Y luego que la suma de productos sean cerrados en ese conjunto. De nuevo, estas dos condiciones son literalmente lo mínimo que se tiene que pedir a alguien para tener chance de ser subespacio o ser espacio vectorial. Y la proposición lo que dice es que esas son las suficientes. Bueno, eso lo probamos la clase anterior. Y utilizando ese criterio, de esa proposición, dimos varios ejemplos que tal vez repasamos rápidamente. Lo que se llaman los espacios vectoriales triviales son todo el espacio V y el subconjunto más pequeño posible, que sería el que contiene únicamente al elemento cero. Esos siempre van a ser un subconjunto que satisface las propiedades del criterio anterior. Entonces, esos siempre son subespacios vectoriales. Otros ejemplos que dimos, por ejemplo, si tomamos el espacio vectorial de los polinomios, entonces podemos considerar este subconjunto que yo he llamado K de x2, que son todos los polinomios, pero no en la indeterminada x, sino en la determinada x al cuadrado. Entonces aquí doy varios ejemplos de elementos que pertenecen a ese conjunto. Por ejemplo, f de x igual a 1 más 3x cuadrado más 5x a la 4 más no sé qué es la 6. Es un polinomio en donde únicamente aparecen potencias pares de x. Y uno ve fácilmente que si uno suma dos de ellos, obtiene otro de ellos, elemento cero pertenece. Entonces, utilizando el criterio anterior, se verifica fácilmente que esto es un subespacio vectorial de V. Otros ejemplos que dimos acá, el conjunto de las matrices triangulares superiores es un subespacio. Y ahora voy a dar una construcción nueva. ¿Cómo crear subespacios vectoriales básicamente? Entonces, dado que todo subespacio, en general todo espacio, es cerrado bajo combinaciones lineales, una forma de construir un espacio vectorial a partir de un conjunto es tomar todas las posibles combinaciones lineales de los elementos de ese conjunto. Entonces, si usted tiene un conjunto, que aquí estoy asumiendo que es distinto de vacío, y yo formo el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos que pertenecen a ese conjunto, bueno, si ustedes verifican, este conjunto no es vacío, y además, si ustedes toman, y es cerrado bajo combinaciones lineales, básicamente una combinación lineal de combinaciones lineales es una combinación lineal, entonces este conjunto que está acá es un subespacio vectorial. A este subespacio vectorial se le llama el subespacio generado por C. Y este es el espacio vectorial más pequeño que contiene a C. Entonces es un pequeño ejercicio probar que es el más pequeño en el sentido de que cualquier otro subespacio que contenga a C necesariamente va a tener todas las combinaciones de sus elementos y por lo tanto contiene a este subespacio vectorial. Entonces, esa es una forma de construir un espacio vectorial, por ejemplo, a partir de una lista de elementos. Si ustedes recuerdan la pregunta que les hice al final de la clase anterior, si existe un subespacio vectorial finito sobre los números reales, la respuesta es no. Vea que si yo tengo un único elemento V1, el espacio vectorial generado por V1 serían todos los múltiplos, ¿verdad? Porque únicamente tendría una suma acá, no tendría todas estas de acá. Y entonces, para cada número real A por V sería un elemento de ese espacio vectorial. Entonces, vea que la respuesta a esa pregunta es no. No existen espacios vectoriales finitos, no triviales,
sobre los números reales, o en general sobre cualquier conjunto de cuerpo infinito. Ok, entonces esa construcción que sobre el espacio vectorial generado por un conjunto va a ser muy útil y va a ser muy importante en el estudio de de todos los espacios vectoriales. Vamos a ver dos ejemplos de esta construcción. El primero de ellos es algo que ya vimos anteriormente. Si ustedes consideran una matriz de tamaño m por n, podemos definir a partir de esa matriz un subespacio vectorial de escala n, tomando las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneos, cuya matriz de coeficientes es la matriz A. Y a ese espacio vectorial es el que le llamamos, en alguna ocasión, V sub A. Entonces aquí voy a hacer un ejemplo concreto de esta construcción. Entonces voy a tomar una matriz, en este caso 4×4, de forma que cuando considero este espacio vectorial V sub A, voy a definir un subespacio vectorial de K a la 4. Entonces lo que quiero hacer es calcular ese espacio vectorial de una forma explícita. Ya tengo la matriz, debería poder ser capaz de describir cuáles son sus elementos. Entonces, si a los elementos de este espacio vectorial VA los denoto por una cuatrupleta, x1, x2, x3, x4, es fácil ver, tomando la forma escalón reducida de A, que el sistema que A define es equivalente a este otro sistema en el cual yo puedo leer la solución directamente de la solución, pues la matriz se encuentra en su forma escalón reducida. Entonces vea que si ustedes traducen, si ustedes leen lo que dice acá, lo que dice es que la primera incógnita, ¿verdad? X1, es X3 más 2X4, es decir, estoy despejando X1 a partir de la primera fila, y X2, que correspondería a la segunda columna, la despejo de la misma manera en términos de X3 y X4, esta sería la expresión, y estas dos filas que me quedaron 0, lo que me dicen básicamente es que los parámetros X3 y X4 son libres. Es decir, para cualquier escogencia de X3 y X4, si yo utilizo esta fórmula para definir a X1 y X2, voy a obtener un elemento que cumple con el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, mediante este cálculo, lo que tenemos acá es que un elemento pertenece a este espacio vectorial si solamente si sus coordenadas x1, x2, x3, x4 satisfacen esta relación. Y si sustituimos quién es x1, y sustituimos quién es x2, x3, aquí hay un error, x3 es libre, y x4 también es libre, lo que vemos es que podemos, utilizando la suma del espacio vectorial junto con el producto escalar, escribir cualquier elemento de este espacio vectorial V sub A como una combinación de este elemento V1 y este elemento V2. Es decir, que el espacio vectorial lo puedo representar como el espacio generado por este elemento y este elemento. Es decir, que todo elemento de V sub A se expresa como combinación de estos dos elementos. Entonces, vea que esta construcción es muy útil porque yo a partir de esta descripción explícita puedo ver quiénes son los elementos de V sub A. No solamente estoy diciendo que son las soluciones a un sistema de ecuaciones lineales, sino que estoy diciendo explícitamente cómo formar sus elementos. Entonces, este concepto de conjunto generador o de espacio generado por un conjunto es de mucha utilidad, por ejemplo, para describir explícitamente subespacios. El siguiente ejemplo es una construcción bastante natural. Si trabajamos en el espacio vectorial de n tuplas, considere esta lista de n elementos. Estos se llaman los elementos canónicos de K a la n. Son los elementos que tienen un 1
en una posición y 0 en el resto, enumerados por la posición en donde está el 1. Entonces aquí está en la segunda posición, está en la penúltima, está en la última. Y lo importante de este conjunto es que el espacio vectorial K a la N es el espacio generado por esta lista finita de n elementos. Vea que esto es, esto es básicamente por definición de la suma en estos espacios v sub n, en el caso K a la n, que son entrada por entrada. Entonces ve que si yo tomo un elemento arbitrario de ese espacio vectorial, entonces ese elemento v se puede expresar como, como una combinación de esos n elementos. Y aquí esta vez es importante mencionar que esta expresión es única. La forma en que yo descompongo v en términos de esta lista de elementos es única. Si aquí yo tuviese otra con v1, v2, etcétera, necesariamente todos los coeficientes serían los mismos, pues ambas expresiones serían v. En particular, del lado izquierdo tengo a1, a2 hasta an, y aquí del lado derecho, si yo escribo cuánto es esto, me daría b1, b2 hasta bn, y por lo tanto, se tiene que cumplir igualdad entrada por entrada. Más adelante vamos a ver más ejemplos de este fenómeno. Antes de continuar con el estudio de conjuntos generadores, de espacios generadores, vamos a hablar sobre el concepto de independencia lineal. Bueno, aquí les dejo este concepto de span, que es como, bueno, literalmente span se traduce como generar. Entonces, yo puedo generar un subespacio vectorial a partir de una lista de elementos. Entonces, aquí U es el espacio generado por V1 y V2. Y bueno, además, en Sage uno puede consultar si tiene un subconjunto, consultar si ese subconjunto es un subespacio. Aquí, bueno, que queda un poco, no sé por qué queda así escrito como todo encima, pero aquí lo que dice es que W, si vamos aquí creo que lo puse abajo, W es, así se construye el espacio V sub A. Entonces lo que estoy haciendo es construyendo a V sub A y preguntando si W es un subespacio de V, y como que vemos la respuesta es verdadero. Algunos ejercicios, tal vez el más interesante a mi parecer es este 4. Este es exactamente el ejemplo que hicimos anteriormente. Y lo que les estoy pidiendo que muestren es que el conjunto generador no es único. Yo puedo decir que V sub A es el conjunto generado por V1 y V2, pero también pude haber escogido otros elementos que también generan el mismo espacio vectorial. Entonces aquí, como ejercicio, les pido que muestren que el conjunto de soluciones de del sistema lineal homogéneo que define A, lo puedo generar tomando otros elementos. Entonces la representación de un conjunto generador no es única. Bueno, aquí hay más ejercicios, ahí los dejo a ustedes que los intenten. Ahora vamos a hablar sobre otro concepto. Yo digo que es uno de los conceptos tal vez más importantes del álgebra lineal, que es el concepto de independencia. Independencia lineal. Vamos a ver que la independencia lineal es, tal vez en una forma intuitiva, es la ausencia de redundancia. ¿En qué sentido? Tal vez vamos a hacer una pequeña motivación de esta definición, que es el caso cuando hacemos reducción gaussiana. Cuando hacemos reducción gaussiana, en general, para resolver un sistema o con otro objetivo, lo que uno hace es eliminar, de cierta forma, la dependencia que existe entre las ecuaciones o las filas de un sistema de ecuaciones. Entonces, veamos este ejemplo. Tengo 3 elementos de K3 y si yo los coloco como las filas de una matriz y realizo operaciones de fila hasta llegar a su forma escalón reducida, bueno, ustedes pueden observar, hacer el ejercicio, llegamos a una fila
de ceros. Esta fila de ceros se obtuvo como producto de operaciones de fila, ¿verdad? Combinaciones de fila 1, fila 2 y fila 3. Entonces, que podamos obtener una fila de ceros quiere decir que existe alguna combinación de fila 1, fila 2 y fila 3 que me dé el elemento 0. ¿Verdad? Entonces, este 0 que está acá se obtuvo tomando ciertas combinaciones de V1, V2 y V3. Es importante ver que aún si yo no hice los cálculos a mano, ninguna operación involucra multiplicar por 0. Entonces yo sé con seguridad que este A, este B y este C no pueden ser ceros todos a la vez. Bueno, y si uno hace el cálculo y lo lleva a hacer el cálculo explícito, uno se puede dar cuenta que el A es 5, que el B es menos 3 y el C es menos 1. Y aquí simplemente estoy verificando que esa combinación precisa de V1, V2 y V3 me da la fila 0. Entonces lo que estamos viendo es que los elementos V1, V2 y V3 son dependientes entre sí. Existe una combinación de ellos que me da el elemento 0. Entonces, la reducción gaussiana, en el fondo, lo que está es eliminando cualquier dependencia que exista entre los elementos, en este caso, entre las filas de una matriz. Veamos otro ejemplo. Si yo ahora tomo esta W1, W2 y W3 y aplico reducción gaussiana, es decir, operaciones de fila a los elementos de esta matriz, obtenemos esta matriz identidad. Vea que yo aquí no puedo obtener una fila nula. ¿Verdad? Es decir, que ninguna combinación en donde el A, el B y el C sean distintos simultáneamente de 0, va a ser capaz de obtener como resultado una fila nula. Entonces uno podría decir que en este caso que los elementos W1, W2 y W3 son linealmente independientes. No existe dependencia entre las filas de esta matriz porque es imposible llegar a una fila de ceros sin que los coeficientes sean todos 0. Ok, entonces esto espero que haya tal vez servido de alguna motivación para definir el concepto de independencia lineal. Entonces vamos a decir que un conjunto, que aquí estoy asumiendo que es finito, es linealmente dependiente si yo puedo escribir una combinación de los elementos de ese conjunto donde no todos los elementos sean 0. ¿Por qué pido que no todos sean 0? Porque claramente si todos fuesen 0, siempre voy a obtener esta expresión igual que 0. Entonces estoy excluyendo el caso trivial. Estoy diciendo que existe una combinación no trivial de los elementos de C que me dan a el elemento nulo, el elemento 0. Entonces, por negación, decimos que un conjunto es linealmente independiente si no es linealmente dependiente. Es decir, que la única forma de expresar 0 como combinación de los elementos V1 hasta Vn es tomar la combinación trivial. Es decir, que todos los constantes sean iguales que 0. Entonces, rápidamente, un conjunto es linealmente dependiente si existe una combinación de ellos, una combinación no trivial de ellos que me dé el elemento 0. Y linealmente independiente si no. Entonces, aquí di la definición de un conjunto linealmente dependiente e independiente para el caso de un conjunto finito. Para extender el concepto a un conjunto infinito, simplemente digo que todos los subconjuntos finitos
son linealmente independientes. En el fondo, lo que estoy diciendo es que las combinaciones lineales, es decir, las sumas de elementos en un espacio vectorial, tienen que ser finitas, ¿verdad? No puedo tomar una suma infinita e igualarla a cero. Por ejemplo, en el espacio vectorial de polinomios, es fácil ver que el conjunto infinito de potencias de x, ¿verdad? X a la 1, x a la 2, x a la 3, este es un conjunto infinito que es linealmente independiente. Eso debería ser más o menos claro, pero lo dejo otra vez como ejercicio, verificar esa afirmación. Como vimos en los dos ejemplos que sirvieron de motivación, si yo tengo, por ejemplo, en el ejemplo fue el ejemplo de K3, si yo tengo 3 elementos y quiero verificar si ese conjunto existe alguna dependencia, pues lo puedo hacer utilizando el método de reducción gaussiana. Bueno, en general, si yo tengo un espacio vectorial K a la n, un conjunto finito de elementos de V va a ser linealmente independiente, o linealmente dependiente, si cuando yo coloco los elementos como filas, obtengo una matriz de rango igual a M. Es decir, que haciendo operaciones de fila, no eliminé ninguna, no obtuve ninguna dependencia, no fui capaz de eliminar no encontré ninguna dependencia entre sus elementos. Un resultado muy importante que mezcla los conceptos de independencia lineal con el concepto de conjunto generador es que si yo tengo un espacio vectorial y un subconjunto que asumo es linealmente independiente, entonces para cualquier elemento que pertenezca al espacio vectorial generado por ese conjunto C, la forma de expresar un elemento como combinación lineal del conjunto generador es única. Entonces veamos rápidamente la prueba de ese resultado. Vea que por definición de conjunto de espacio generado, todos los elementos del espacio generado son alguna combinación de sus elementos. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que cuando el conjunto es linealmente independiente, existe una única forma de expresar cada elemento de ese espacio como combinación de los elementos que lo generan. Entonces, por contradicción, vamos a suponer que existe un elemento V dentro del espacio vectorial generado por C que tiene dos representaciones en términos de los elementos de C. Entonces, ¿qué pasa si tenemos dos representaciones y las restamos? Si yo resto esta, por decirlo así, fila 1 con fila 2, bueno, del lado izquierdo voy a obtener 0, 0 que está acá. V menos V nos daría 0. Y del lado derecho, entonces me quedaría como factor común V1 multiplicando a A1 menos V1. Como factor común voy a tener un V2 que multiplica a A2 menos V2. Y así cada uno de ellos voy a tener un factor común de Vm que multiplica al término AM menos VM. Pero note que nosotros asumimos que el conjunto de los Vs es linealmente independiente y por lo tanto aquí lo que tengo es una expresión, esta combinación lineal de esos Vs que me da el elemento neutro. Y por hipótesis, la única forma de expresar 0 como combinación lineal de elementos de C es tomando cada uno de estos coeficientes igual que 0. Entonces, A1 menos V1 es igual que 0, A2 menos V2 es igual que 0, AM menos VM es igual que 0 y por lo tanto, los A's tienen que ser igual que los B's. Es decir, no existían dos formas distintas, sino que era la misma. Y esto es muy útil porque ahora, entonces, vea que si tengo un conjunto finito, que lo enumero como V1, V2, hasta VM, si yo sé que ese conjunto es linealmente independiente,
Entonces, los escalares, ¿verdad? Los números A1, A2, AM, que me permiten escribir a V como combinación lineal de los elementos de C, es única. Es decir, que el elemento A1 hasta AM está bien definido a partir de V. Entonces, a esta lista de elementos de K a la M, que caracteriza a V como miembro del conjunto generado, del espacio vectorial generado por C, se le llaman las coordenadas respecto de C. Y se denota por estos corchetes cuadrados. Con esos corchetes cuadrados denotamos entonces las coordenadas de un elemento respecto de un conjunto generador que es linealmente independiente. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de esta construcción, de este concepto de coordenadas. Entonces, por ejemplo, si trabajamos sobre el espacio vectorial V5, consideremos esta lista de tres elementos, V1, V2 y V3, dados por estos tres. Entonces, es fácil ver, y eso lo dejo como un ejercicio, probar que no existe ninguna dependencia entre V1, V2 y V3. Recordemos que en los espacios vectoriales de filas, K a la N, la independencia la puedo verificar utilizando reducción gaussiana. Entonces, lo que les pido que hagan es que pongan esos tres elementos como filas de una matriz 3×5, y al aplicar reducción gaussiana obtienen una matriz sin ninguna fila de ceros. Es decir, que no fue posible eliminar una de ellas en términos de las otras dos. Ok, entonces eso lo dejo como un ejercicio. Y lo que quiero ver, lo que quiero ejemplificar aquí es el concepto de coordenadas. Entonces, si yo tomo el elemento V igual a, bueno, aquí 9, 14, 21, 28, 28, 42, es fácil ver que ese elemento pertenece al conjunto generado por estos tres elementos linealmente independientes. Es decir, que existe alguna combinación lineal de V1, V2 y V3 que como resultado me da este V. Bueno, aquí yo les estoy dando explícitamente cuál es esa combinación. V se puede expresar como 2 veces V1 menos 3 veces V2 más 5 veces V3, y este 2, este menos 3 y este 5 son los únicos combinaciones de V1 y V2 y V3 que me van a dar como resultado a V. En particular, entonces podemos definir la tripleta de esos tres escalares, y a eso es lo que llamamos las coordenadas del elemento V respecto del conjunto generador, en este caso V1, V2 y V3. Y aquí recalco, ¿verdad?, de acuerdo con el teorema que probamos, que esta es la única combinación lineal de V1 y V2 y V3 que representa a V. Continuando con este otro ejemplo, note que si yo doy cualquier tripleta, A1, A2 y A3, entonces eso me permite definir un elemento con esas coordenadas. ¿Cómo? Simplemente tome precisamente esa combinación lineal de elementos. Entonces, 3V1 más 2V2 menos 1 V3, claramente es una combinación, es un elemento que pertenece al espacio vectorial generado por V1, V2 y V3, que en este caso sería el elemento 3, 2, 2, 2. Bueno, aquí les dejo un pequeño ejercicio en donde les pido que demuestren que este operador, ¿verdad? Esto lo pueden pensar como una función que, dado un conjunto finito y linealmente independiente, toma un valor del espacio generado por C, y lo que me retorna es una lista. Es decir, es un elemento de K a la M. Y lo que les pido es que cumple esta propiedad de linealidad. Es decir, que separa sumas en sumas y saca constantes. Entonces ahí les dejo ese pequeño ejercicio. Más adelante vamos a ver más ejemplos
de este concepto de coordenadas. Bueno, como siempre, les dejo aquí las instrucciones relevantes en Sage y una lista de ejercicios. Vamos a parar acá para continuar después con más de este estudio de coordenadas, en especial cuando hablemos sobre bases. Una base de un espacio vectorial es similar a lo que hicimos anteriormente, es un conjunto que genera, que además es linealmente independiente.